El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, tenemos hoy en esta liturgia una enseñanza muy importante para nosotros, que el Señor nos va a hablar sobre la cura de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro, no sabemos qué enfermedad tenía, solamente sabemos que estaba con fiebre, porque la fiebre no es una enfermedad, sino un síntoma de una enfermedad, de algo. Entonces no sabemos qué es lo que tiene la suegra de Pedro. Y le avisaron que la suegra de Pedro estaba, como dice, Jesús se acercó, la suegra de Pedro estaba en cama. Entonces, era una fiebre tan que la puso en cama. Entonces, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? No era COVID, pero era una fiebre que la ponía en cama. Pues la gripe nos pone en cama. Una infección también nos pone en cama. Pero una febrícula no nos pone en cama. Entonces debe haber sido una fiebre muy fuerte, de alguna enfermedad también muy fuerte que la postró. Entonces, postrado en cama. ¿Qué significa postrado en cama? Que estaba inhabilitada para las cosas domésticas, inhabilitada para las cosas que tenía que hacer todos los días, porque era tanta la fiebre que ella no podía desenvolverse normalmente, ¿vale? Entonces de esto nosotros vamos a sacar una lección de vida espiritual. Cuando nosotros espiritualmente tenemos una fiebre, estamos febritizados, estamos con un nerviosismo, estamos con fiebre. Y la fiebre es signo de la tentación, porque cuando nosotros somos tentados nos quedamos medios así, eléctricos, febricitados. Y esa febricitación no conviene al alma. ¿Por qué? Porque después de eso se va a manifestar la enfermedad. O sea, primero se aparece la fiebre y después vamos a ser diagnosticados con tal infección. Debemos de repente una infección gastrítica, gastronómica, una infección puede ser al apéndice, después se va en peritonitis o simplemente una E. coli, o de repente gripe, o de repente alguna otra infección en el riñón, pero fiebre. En lo espiritual, lo mismo. Cuando nosotros estamos con fiebre, estamos con la tentación. Entonces, la tentación a nosotros nos es provechosa, nos es favorable para poder practicar la virtud. Porque cuando nosotros estamos tentados, nos estamos acercando a la enfermedad, a la manifestación de la enfermedad, tenemos que tomar una pastilla antes que se pronuncie la enfermedad, antes que crezca. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue y le avisaron al que estaba la suegra de Pedro enferma. El Señor Jesús fue, tomó de la mano y la fiebre se le pasó. Le alcanzó la mano nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo divino, con su presencia alentadora. Quizás le haya dicho algo, la tomó de la mano y
la fuerza del Dios, la fuerza sanadora de nuestro Señor, la presencia sanadora de nuestro Señor Jesucristo, hizo que la suegra de Pedro se levantara y comenzara a servir. Entonces, cuando nosotros estamos con fiebre o con una tentación, no servimos. Nos quedamos en nosotros mismos dando vueltas a la tentación y no servimos. Quiere decir que nos volvemos egoístas. Hay una pizca de egoísmo en cualquier tentación. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer en la tentación, cuando estamos tentados y cuando le estamos dando rienda suelta a la tentación, queremos satisfacer la tentación. Estamos tentados de mentir, entonces da vuelta a la mentira, fabricamos la mentira y vamos a ver a quién le mentimos. Vamos a mentir al papá, a la mamá, al profesor, al amigo, a la esposa, al esposo, vamos a mentir al hijo, vamos fabricando y caemos en la mentira. Nos hemos puesto nerviosos, febricitados y caemos en o cualquier otra tentación de envidia, de comparación, de maledicencia, ¿no? Y también de impureza. Fuimos tentados y vamos dándole vuelta y estamos así con la tentación y caemos en la tentación. Entonces, en el momento de la tentación, en ese momento debemos pedir al Señor que se acerque. Debemos pedir, otros pueden pedir por nosotros para que no caigamos en la tentación, como rezamos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Ahí es el momento en el cual nosotros ganamos virtud. Y si nosotros hacemos esto hábito, en el momento que viene la tentación, rezamos y no caemos, el demonio se va a poner la mano a la cabeza y va a decir, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Cómo no cae? Y entonces estoy haciendo tanto esfuerzo, el demonio dice, tanto esfuerzo, ¿qué hago para que este peque y no peca? ¿Por qué? Porque está rezando. Entonces la oración, el pedido, pidieron por la suegra de Pedro no pidió por sí misma, no podía ni pedir por ella, pidieron otros. Y pidiendo otros, el Señor Jesús vino, la tocó y se sanó. Así también en la vida espiritual nosotros debemos pedir la mano sanadora de nuestro Señor, mediante, en esta época, en estos momentos, ¿no? El ministro de Dios. Cuando alguien está enfermo, el apóstol Santiago nos dice, si está enfermo alguno de ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia para que recen sobre él y le impongan las manos. Y si está en pecado, lo perdonará. Y si está enfermo, lo sanará. Pero pidan, llamen, no esperen que el pariente, el amigo, el hermano, el papá esté en las últimas, ya casi para morir, ya que ni se puede confesar para poder dar la unción a los enfermos. Pidan antes para que tenga oportunidad el Señor arrepentirse de sus propios pecados. ¿Cuántas veces nos ha tocado asistir a personas ya mayores, ya grandes, que todavía pueden decir, que todavía pueden hablar, y declaran, Padre, mire, esto nunca he dicho, me está remordiendo? ¿Por qué? Porque se está a punto de morir, está a punto de presentarse delante de Dios, y Dios le está dando la oportunidad de pedir perdón por ese pecado que cometió en la juventud, por ese pecado que cometió de niño, por ese pecado que por vergüenza y por miedo no lo confesó, y que los hijos y los papás por descuido, no vamos a decir maldad, porque no puede ser, no existe la maldad contra los papás y los hermanos, por descuido no le llevan padre para poder confesar ese pecado. Nosotros no sabemos qué ha pasado en su vida, el único que sabe es Dios, y Dios, sabiendo, quiere venir a curarlo, como ha sucedido aquí con la suegra de Pedro. Y entonces muchas veces nos ha acontecido de que cuando vamos a dar la unción de los enfermos a una persona que está mal, ya no ha entrado en agonía, no ha entrado en la inconsciencia y puede confesarse, declarar, Padre, mire, nunca he dicho esto por miedo, nunca he dicho esto por vergüenza, o también nunca he dicho esto ¿por qué? Porque pensaba que Dios no me iba a perdonar, porque mi pecado es tan grande que no me va a perdonar. Entonces todas esas cosas lo lleva en el corazón, lo lleva en la mente y quiere ser sanado, curado. Por eso hay que pedir un cura, un sacerdote, un ministro de Dios para que venga a asistir a nuestros hermanos enfermos, para que puedan expresar lo que tienen dentro. ¿Por qué? Porque a todos nos duele algo que hemos hecho. Aunque sea un pecado ya confesado, todavía nos duele y podemos volver a confesar para poder recibir la unción de los enfermos y poder entregar nuestra alma a Dios. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús hace eso? ¿Por qué se compadece de los hombres y no se ha compadecido de Satanás, del diablo, de los demonios? ¿Por qué? Porque cuando el demonio, Satanás, los ángeles rebeldes que fueron expulsados del cielo, ellos han decidido
y su decisión es firme y no hay vuelta atrás. Por eso el Señor ya les ha dejado con su propio pensamiento, con sus propios deseos, con sus propias intenciones, y ya no hace nada. ¿Por qué? Porque no adelanta hacer nada contra el demonio, porque el demonio ha decidido y no da vuelta atrás. En cambio el hombre no. El hombre tiene debilidad, el hombre es débil, y siendo débil va a caer 1, 2 veces, 3 veces, y se va a confesar y va a volver a caer, y se va a volver a confesar y va a volver a caer. Por eso el Señor quiso pasar, como dice la carta, aquí el apóstol a los Hebreos, nos dice el Señor, de que Él quiso pasar por la tentación para compadecerse de los hombres que eran débiles, porque también iban a ser tentados. Por eso quiso asumir naturaleza humana, para poder dentro de la naturaleza humana vencer la tentación y así compadecerse de los hombres. Por eso no hay sacerdote, es ángel, no existe. Claro, algunos sacerdotes se llaman ángel, sí, pero no existe un ángel que sea sacerdote. Un sacerdote tiene que ser de carne y hueso, un humano. ¿Para qué? Para que como él también ha sufrido la tentación no quiere decir pecado, ha sufrido la tentación, pueda compadecerse de sus hermanos, entender la tentación y ayudarle para que no caiga en la tentación. Por eso necesitamos ministros de la iglesia para poder atender a los hermanos, para poder hacer con que ellos entreguen su alma santa, pura a Dios y vivan en una vida honesta. Y servir. Por eso cuando el Señor le tocó, le curó la fiebre, comenzó a servir. Nosotros con la tentación nos hacemos egoístas y nosotros vamos dando vuelta a nosotros mismos en la tentación, pensando en nosotros mismos, porque por la envidia, el odio, la venganza, la mentira, la impureza nos hace dar vueltas en nosotros mismos y nos hace egoístas. La tentación, si nosotros la consentimos, nos hace egoístas. En cambio, si nos cura la tentación, si el Señor Dios no nos deja caer en la tentación, nos toca, nos sana de la tentación, nos sana de la fiebre, nosotros comenzamos a preocuparnos por los demás. Preocupando por los demás, nos olvidamos de nosotros mismos para atender a los otros. Santidad. Entonces esta es la diferencia. La tentación y consentir en la tentación nos hace egoístas. Sanado la tentación, curada la tentación y la fiebre, nos hacemos serviciales a los demás. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Por esto esta lección para nosotros es importantísima, importantísima. Salgamos de la tentación, huyamos de la tentación, pidamos que nos auxilie la tentación para hacer servicio al prójimo, para ser serviciales a los demás, para ayudar a los otros y dejar de ser egoístas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.